Bendiciones, amados, una vez más. Seguimos con nuestra serie sobre el matrimonio. Principio de la duda razonable, la parte 3 sería esta, pero va enfocado más en la teoría de edificación con remiendo. Teoría de edificación con remiendo en el matrimonio. ¿Cómo se da este fenómeno? Presta atención a esta disertación que hace tiempo pues la grabamos, pero que quiero seguir abundando sobre el tema. Presta atención. ¿Qué es la teoría de edificación con remiendo? ¿Qué es eso? Me hace pensar cuando tú tienes un traje y de repente tú tienes a tu esposo o esposo, los dos llegan ante el altar con vestido de pulcritud, vestido de santidad, sin máculas y sin mancha. En el camino, aconteció que uno de los dos no fue lo suficientemente valiente, no fue lo suficiente capaz de perseverar en cuanto no fue sabio. La Biblia dice que el que comete adulterio es un ignorante o falto de entendimiento. Así que preste atención. Por lo que el Señor le ordenó y tropezó, se quedó atrás. Pero acontece que uno de los dos siguió caminando y tuvo que echarse la carga encima de la familia y tuvo que obedecer al Señor sobrellevando y cargando. Cuando yo le estoy hablando de tus hermanos, amigos que me van a escuchar en Latinoamérica y donde quiera que pueda llegar este mensaje, cuando yo le hablo del matrimonio fue que pues yo atravesé toda esa experiencia, atravesé por todo esto y estoy soltero y estoy esperando la hembra que el Señor me tiene. Por si acaso hay alguna que lo hago públicamente, el Señor le está tocando y le diga, ese es el tuyo. Estamos aquí en Dominican Republic, gloria a Dios. Eso se llama hacer la diligencia, porque también hay que hacer su diligencia. Vamos a seguir rodando el vídeo. Cargando con la debilidad de su cónyuge, de su pareja, de su esposo o esposa. Entonces a esto yo le llamo seguir edificando con los remiendos, puesto que el traje de la santidad del compañero se ensució en el camino. Y hubo que enmendar, hubo que remendar, vamos a decirlo así, ese traje. Hubo que ir ante la presencia de Dios para ir y tapar todos esos remiendos, de esos portillos, toda esa brecha que se abrieron. Tú tendrás que hacerlo tú solo, aunque el hermano, la hermana, el esposo esté desviado, descarriado o apartado de Dios. Tú deberás seguir cargando por un tiempo con la carga, el sacrificio de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestra... Oigan lo que es un remiendo. Un remiendo no es más que un pedazo de tela o de paño u otra tela que se cose a lo que está viejo o roto, por ejemplo en un vestido. Eso es un remiendo. Tratar de tapar una abertura o un portillo, un agujero que se hizo en la vestidura. Así, en esa condición están los que han sido traicionados por sus esposos o sus esposas. Aleluya. Hay un tema que se llama, yo quiero que ustedes busquen esos temas, esas mujeres que están atravesando por esa situación y esos hombres que en algún momento sus esposas se desvió, se descarrió, gloria a Dios, abrió una puerta de par en par al pecado y cayó en adulterio, gloria a Dios. Hay un tema que se llama las cicatrices y los daños colaterales en la relación conyugal. Dios sana y restaura el matrimonio, pero las cicatrices van a quedar ahí. Yo creo que ese es un sacrificio muy elevado que Dios llama y de manera excepcional a algunos por causa del reino, y le llama para que sobrelleven su esposo o su esposa que tropezó, cayó. Pero debe de entenderse que aunque tú trates, es un mérito, tú alcanzas unos méritos en favor tuyo en el reino de Dios y eso te hace grande, pero porque el perdón es sumamente extraordinario e impactante para alcanzar ciertos méritos, y más cuando tú logras superar eso, pues ya tú has preparado para levantar a otras parejas que han caído y que están quizás en la misma condición que tú pasaste. Ya no todo el mundo logra levantarse de situaciones como esa. El caso, digo que hay reglas, las reglas tienen excepciones. En el caso de Osea, que para mí uno de los profetas, que para mí eso fue descomunal lo que Dios permitió en la vida de ese profeta. Caso excepcional, donde dijo, cásate con una ramera. Lo que obviamente Dios estaba permitiendo en la vida de ese profeta era el principio fundamental del perdón. Y él pudo soportar, su dignidad la tiró por tierra, todo lo que pudieran hablar de él, su dignidad, todo. Él decidió obedecer a Dios antes que su dignidad pues
pudiese ser vista por todos los hombres y dijeran, pero mira, este se casó con una ramera. O sea, yo creo que ahí está el perdón, así como Jesús en algún momento le dijo a la mujer que se acercó mientras estaba siendo acusada por los hombres en Israel, le dijo, esta mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio y nosotros la vamos a apedrear porque la ley lo dice. Y fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué tú dices, maestro? Mientras Jesús escribía en tierra, dice la Biblia. Entonces Jesús, levantando su cabeza, le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que le lance la primera piedra a ella. Y dice las Sagradas Escrituras que su conciencia comenzaron a acusarles a ellos y volvieron atrás y se fueron. Y Jesús de nuevo vuelve y levanta la cabeza y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Entonces ella dijo, no, Señor, ninguno me acusan, llorando. Entonces Jesús le respondió, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Pero vemos que ese caso se da en una relación conyugal donde quizás en algún momento fallaste, ¿verdad? Por debilidad, por falta de entendimiento, por falta de dominio propio, de carácter, y le fuiste infiel a tu pareja, ok, te perdonó, pero hay una situación que se da en ese sentido, que tú no debes convertirte en un hombre o una mujer reincidente en cuanto a lo que es ese mismo pecado, porque esa reincidencia es lo que Dios muchas veces toma en cuenta para traer un juicio a ese hombre o a esa mujer que está abusando de su misericordia muchas veces, porque no me diga usted que un hombre o una mujer, ¿verdad?, que continuamente vive haciéndole infiel a su esposo, o ese esposo que vive haciéndole infiel a esa mujer, obviamente si son reunidos bajo la voluntad de Dios, porque hay parejas que no los unió Dios, y que continuamente el hombre dice que no, porque yo no lo puedo dejar, porque es mi esposo y hasta que la muerte. Pero ¿quién te dijo a ti? Yo entiendo que hay sanciones divinas, yo entiendo que hay sentencias donde Dios establece su justicia, así como se lo hizo con relación al profeta Ezequiel, que por la mañana él pidió y en la tarde la mujer estaba muerta. Porque es lo que entiendo, que este era un hombre de ministerio, el profeta Ezequiel, y esa mujer le estaba haciendo piedra de tropiezo para que este hombre se desarrollara y pusiera a ir a llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque sus emociones continuamente estaban siendo afectadas. Estaba siendo arigoneado, era un aguijón en la carne. También el caso del profeta Osea. Entonces, hay que evaluar esos parámetros, esos aspectos y esos principios. El principio del perdón tiene reglas. Y una cosa de la que puede dar al traste de una sentencia divina de juicio y cortar a uno de los dos es la reincidencia en ese tipo de pecado, porque eso acaba con la familia. Vamos a seguir rodando el vídeo. La vida, hombre, qué hombre, no sea. Teoría de edificación con remiendo. Teoría de edificación con remiendo. Ciertamente la salvación es individual, pero hay un momento donde Dios te pone la carga para que tú hagas el sacrificio de sobrellevar al más débil y pueda ayudarlo a entrar al reino. Lo que le pasó a Ezequiel, donde Dios se vio en la necesidad. Podemos relacionarlo con el texto bíblico que dice que debemos de perdonar al hermano que nos fallare, y nos dijere en algún momento, me arrepiento, he fallado contra el cielo y contra ti, perdóname. Nuestro deber obviamente no es retener el perdón, porque entonces se perdería, lo invadiría la tristeza y moriría en su pecado. Debemos quitarle la carga y liberarlo, perdonarlo. Pero el hecho de que lo perdonemos muchas veces no significa que nosotros sigamos juntos con la persona, eso que se entienda. Obviamente cuando ya tenemos una resolución divina de que Dios cortará a esa persona. De levantar a la esposa y dejarlo él solo, es que ciertamente hay situaciones donde uno de los dos desobedece a tal manera que sirve de piedra de tropiezo, y hay una voluntad que necesariamente debe ser cumplida, y una forma de Dios hacerlo es quitando el obstáculo del camino, levantando a uno y dejando al otro. Es ahí donde dice el Señor, uno será levantado y el otro será dejado. Estarán dos juntos en el camino, y si no se ponen de acuerdo, entonces Dios dice, yo levanto al uno y dejo al otro, porque mi voluntad jamás será. Hay un principio que yo lo desarrollé, que está ahí en las Sagradas Escrituras, en el canal de YouTube, en cuanto a esa palabra que estoy desatando ahí. Mira, la Biblia dice, no estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios desea que todo lo que vayamos a hacer nos pongamos de acuerdo. El yugo se convierte en desigual en cierta manera, aunque seamos unidos por Dios. Si uno está jalando para un lado y otro para el otro, rompen la relación. Entonces hay una tendencia de que hay una culpabilidad que puede ser de uno, como le dije anteriormente, o puede ser de ambos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué se da? ¿Qué se da en ese sentido? ¿Qué se da en ese sentido?
Cuando los dos fallaron, pues los dos serán condenados. Y la sentencia es aplicable a los dos. Hay un principio que desarrollar que se llama el principio del mutuo acuerdo, que ese es esencial para todo lo que vayamos a hacer. El principio del mutuo acuerdo en la relación conyugal. Por ejemplo, escuché a alguien que dijo, miren, para los que apelan a la idea de la revelación plenaria del Espíritu Santo para elegir una esposa, y no está malo, pero hay un principio también que yo desarrollé que se llama la voluntad permisiva en el matrimonio, y también el principio de elección, hay otro que se llama el principio de elección en cuanto a la relación conyugal. El principio de elección, o sea, cuando es Dios, cuando tú te vuelves aliado de Dios y tú le permites a Dios elegir, que te ayude a elegir en función de su voluntad, hay un 50, solo planteo yo, un 50% de la voluntad de Dios, el cual te lo va a revelar para que coja, pero hay otro 50 que tú tendrás que ceder para que la voluntad de Él se haga en la vida tuya y de esa persona que tú pues decidiste ponerte de acuerdo, es la palabra correcta. Entonces el principio de elección es fundamental a la hora de casarse, que se pongan de acuerdo en todo, porque no creo en la manipulación. Mujeres y hombres que muchas veces manipulan al otro, mujeres incluso hombres que son tóxicos, que no tienen carácter, que no tienen formación, que no saben lo que es el matrimonio, pero viven diciendo que Dios me dijo que me casara contigo, pero por Dios. Y a veces aparecen unos profetas, Dios me dice esto y esto y esto, pero la gente nunca logran ponerse de acuerdo y la profecía nunca se cumple. Y es posible que sea Dios. Otras veces no es Dios, pero es posible que sea Dios y que el concepto sea bueno y que la palabra sea una profecía dada por Dios. Pero Dios espera que la palabra se cumpla en función del acuerdo mutuo entre ambos. Porque yo no creo que solamente Dios le hable a uno y al otro no. Los dos deben ponerse de acuerdo. Aunque Dios le haya hablado a uno, el deber es que los dos deben recibir la palabra y en función de eso actuar para que la voluntad de Dios se cumpla. Coartada, mi voluntad jamás se detiene, más cuando se trata de que uno de los dos quiere obedecer y cumplir fielmente al Señor y el otro no quiere obedecer, pues el Señor hace la diferencia, se lleva a uno y deja al otro para que en velocidad tenga cumplimiento de su voluntad en la tierra. Teoría de edificación con remiendo. Usted llegó con su carga a los pies del Señor, usted llegó con una esposa, un esposo que no les servía a Dios. Ustedes se unieron en el mundo los dos, hicieron una relación matrimonial en el mundo, ya tienen hijos. Atención, los que viven con esposo o esposa que no fue a una iglesia que fueron, y los que tienen la idea de que solamente en la iglesia que nosotros podemos encontrar pareja, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza. Hay hombres y mujeres que Dios le entrega a su esposo de lo que todavía no le están sirviendo. Por ahí hay profecía, por ahí hay palabras. El Señor me ha puesto a ministrar a gente que está en el mundo. Y que obviamente esos hombres y esas mujeres no fueron a una iglesia que lo consiguieron. Para los que dicen que hay que ir a buscar a la iglesia. Pues estamos interpretando mal la palabra de Dios. Fíjese bien que en la ley de Dios decía que Dios no deseaba que los hombres, los hijos de Él, pues fuesen a corromperse, entablando relaciones conyugales con mujeres paganas. Pero obviamente a eso hay una parte relativa que se debe plantear, y es que aquí estamos hablando de un trato personal de Dios con el hombre. Y una hermana decía los otros días, hay mucha gente que creen y piensan que los únicos santos, que los únicos que tienen relación con Dios son los que están o se congregan en una iglesia. Y no, hay gente que quizás no haya ido nunca a un templo, pero tiene una relación con Dios, como Cornelio. Aleluya. Entonces sáquense eso de la cabeza. No, que yo para yo poder la buscar cristiana debo ir a buscar con falda larga, moño duro. Mire, hay veces que dentro de la misma iglesia hay más endemoniada que esa, que muchas veces tienen, porque hay mujeres que están bien formadas, hay hombres que están bien formados, que tienen, quizás no le sirven al Señor, pero conservan un principio de reverencia y respetan mucho lo que es las relaciones conyugales, porque ellos no toleran que alguien le irrespete, le deshonre y le cometa esa grave herida con relación al pecado del adulterio. Ellos no toleran eso. Entonces ellos no les gustan hacerle a nadie lo que ellos no quieren que nadie le haga a ellos. Por eso siempre se educan, se forman bien, y a la hora de elegir pues toman su tiempo y esperan y se buscan una persona que tenga valores, una persona con valores. Vamos a seguir. Pero sucede y acontece que esta relación no se dio sobre la base del engaño, como digo, brujos, a veces que viven con hermanas que son creyentes, y también he visto brujos que viven con hermanas que son creyentes y viceversa,
y en el camino estas mujeres le son fieles a Dios y esos hombres era un propósito que había, pero el enemigo lo vino a utilizarlo de manera anticipada y lo metió en la brujería. Y ciertamente esas mujeres perseveraron y confiaron en Dios, esos hombres perseveraron y confiaron en Dios y le fueron fieles a Dios. Y Dios rompió el pacto que había de esos hombres con el infierno. Y esos hombres ciertamente eran su ayuda idónea, esas mujeres eran su ayuda idónea, y esos hombres eran su pareja ideal. Y Dios los santificó y ellos pudieron ser conquistadores. Y hombre, qué hombre, y ellos eran sus esposos. El matrimonio es un solo, tanto en la iglesia como en el mundo, se dan varios aspectos que la gente debe de entender. Teoría de edificación con remiendo, yo le llamo eso. Cuando usted llega con su carga al evangelio, usted deberá evaluar lo que es la teoría de edificación con remiendo. ¿Qué es? ¿Cuál es la resolución divina en cuanto a esa relación? Porque tanta gente dice, no, que Dios muchas veces no quiere que usted vaya al mundo a buscar mujeres. No, por ahí hay excepciones. Y para entender esas excepciones tenemos que entender lo que Pablo está planteando aquí en este verso. Dice, y excepciones a la regla. Si usted llegó a la iglesia, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, me está diciendo que hay hermano o hermana que ciertamente llegan a los pies de Cristo y tienen hermano o hermana que no creen en Dios, no se han convertido. El Señor lo que te está diciendo aquí es, Pablo lo que dice aquí es, dice él, es su propia perspectiva, que si ella tiene el consentimiento de seguir contigo, oiga lo que está diciendo, aquí es lo que también se plantea al principio de la duda razonable. Si ese hombre o esa mujer da su consentimiento en seguir viviendo contigo, aún tú sirviéndole a Dios, no lo abandones, porque tú no sabes si harás salvo a ese hombre o a esa mujer. No la abandones, te dice Pablo. El principio de la duda razonable. No la abandones, dice Pablo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Déjame plantearme y entenderme aquí en esta palabra. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Significa esto entonces que cuando tú vives con una persona que todavía no ha reconocido al Señor como su Salvador, o no se ha convertido, no se ha arrepentido, no se ha convertido y es consciente en vivir contigo, hay una posibilidad de que esa persona es una característica y una probabilidad que yo creo que no tiene desperdicio y está vinculada al principio de lo razonable? Pablo dice, no lo abandones, porque aquí tú no sabes si eres salvo o salva a ese hombre o a esa mujer. Dice que es santificado en la mujer por medio de las oraciones del creyente. La otra persona es guardada guardada por el Señor. Es decir, puesto que la oración eficaz del justo puede mucho, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros podemos percibir desde esta perspectiva, haciendo uso de la lógica de la voluntad divina, de que ese hombre todavía es consciente, es porque ciertamente hay una voluntad absoluta del Padre y nosotros quizás en algún momento no la hemos descubierto. Es probable, es de entenderse que quizás esa es tu pareja y esa es tu ayuda idónea, ese es tu pareja ideal, pero tú tienes que echar un pleito y arrebatarle a ese hombre o esa mujer al reino de la tiniebla, porque para ti no hay más. Ya ustedes tienen hijos, ya ustedes tienen 5 o 6 hijos y ustedes llegaron con esa carga, pero se da el caso que tú te arrepentiste y él quiere seguir contigo. Pablo dice, no lo abandones, porque se puede dar el caso que ese sea tu esposo o esposa que Dios había diseñado desde la eternidad. Y ciertamente Dios te está cargando ese hombre o esa mujer a ti para que por medio de ti... Vamos a definir el principio de la duda razonable, que ya ahí entra en la materia del principio de la duda razonable. El principio de la duda razonable en términos humanos, amados, lo que plantea es la legalidad en cuanto para el juez establecer una sentencia justa, equilibrada, o sea, que no puede irse más allá de los elementos de prueba que sean suficientes que demuestren la culpabilidad de una persona que esté siendo acusada. Este principio se basa en la presunción de inocencia, que establece que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, yo sospecho de la mujer o del hombre. Tú tienes que tener los elementos de prueba, hermano. La Biblia habla de los testigos. Tú tienes que tener las evidencias que demuestren la suficiencia, que demuestren que sean suficientes los elementos de prueba para poder justificar el hecho de una acusación, vamos a decirlo así, que luego pueda producirse una sanción.
Cuando se aplica el principio de lo razonable, el juez no puede llegar a una convicción jurídica de certeza sobre los hechos del acusado. Cuando la prueba presentada contra alguien son insuficientes y también cuando la lógica de los argumentos y pruebas no son concluyentes. El principio de la duda razonable es un estándar de prueba elevado que garantiza que las personas no sean condenadas sin prueba convincente, como le dije. Ese hombre alcance la salvación, que ese hombre conozca a Dios. Dice que el incrédulo es santificado en la mujer y la mujer es santificada en el marido crédulo. De otra manera vuestros hijos serían inmundos. Yo veo aquí el compromiso de los pactos del Señor. Yo veo aquí los pactos del Señor. Señores, muchas oraciones inconclusas de hombres y mujeres. Es que un pacto conyugal, cuando es Dios que lo establece, no se rompe por cualquier causa, eso es delicado. Hay parejas que deciden echarle tierra a todo lo pasado y perdonarse y echar hacia adelante. Y yo entiendo que eso es complejo y usted debe evaluar eso, porque Dios es especialista restaurando relaciones, matrimonios y familias. Usted debe renunciar muchas veces a ciertos derechos y privilegios y sacrificar su felicidad en ciertos aspectos por causa del reino de Dios y la estabilidad de su familia. Es un sacrificio, porque lo que le sucedió a usted fue un sacrificio, porque fue escogido como para que fuera un símbolo del perdón en Israel, que así como la nación entera se había olvidado de Dios y le era infiel, así mismo el profeta era esa señal y ese símbolo en el pueblo, y Dios le puso la carga de la nación y que él fuese en cierta forma una especie de burla y escarnio y oprobio para todos aquellos que se burlaban de él, porque su dignidad cayó por el suelo. Pero era un sacrificio con un significado extraordinario, donde este hombre, pues, creo que Dios, aleluya, le entregó unos méritos grandes al ser profeta, porque era una regla excepcional. Mujeres que están clamando por sus esposas, mi recomendación de manera personal es sigan clamando por esos hombres o esas mujeres, que ustedes no saben si ese es el hombre o la mujer del destino profético desde la eternidad pasada que Dios tenía para ustedes. Y esa fue la vía, ese fue el río o el cauce o la circunstancia que Dios les permitió tener para que ustedes puedan conocerlo a él. Hombres que iban con impíos 7 veces, incrédulos, y le han hecho la vida difícil. Gloria a Dios. No es el caso, diríamos, el juez Sansón, porque vimos que esta mujer se dejó usar del enemigo para venderlo por plata. No es el caso de otras relaciones que vemos en la Biblia, que no fueron basadas bajo la idoneidad, bajo la voluntad absoluta del Padre. Pero también vemos que Dios manda aquí a un profeta llamado Osea a casarse con una adúltera. Vemos aquí la idoneidad del Padre para que él se convierta en el elemento, en el protagonista, en el guerrero, para que fuera a rescatar a esa mujer al mundo. Hay hermanos, hermanas, sin lugar a dudas, hermanos, yo quiero que tú hagas reto. Hay hermanos, hermanas que están buscando pareja, pero su pareja está en el mundo. Y ellos son los instrumentos que Dios utilizará para ir a rescatar a ese hombre o esa mujer que está perdida en el mundo, porque esa es su su ayuda idónea. Esa es su pareja ideal, me dice Dios que le diga a ustedes en este momento. Hay muchos que solamente se ponen a orar por lo que están adentro, cuando ciertamente Dios tiene su ayuda idónea, y su ayuda idónea el enemigo la tiene. Y yo lo levanto a ustedes para que se conviertan en los guerreros de rescate, de muchas almas, empezando por lo que ustedes quieren, que es lo que pertenece a ustedes. Me dice Dios en esta hora que hay muchas personas, muchos hijos de él, que tienen sus promesas, incluyendo sus esposas, sus esposos, sus riquezas temporales, su abundancia y todo lo que pudieran desear, y tienen que irlo a conquistar al enemigo en el mundo. Oh, gloria a Dios. Paraos en el camino, preguntad y mirad cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta que no tenemos la capacidad de comprender y entender todos estos misterios, no vamos a entender a Dios. Por eso en su palabra dice el Señor que permitió cosas. Como es en el caso. Quiero hablar del misterio, aleluya, la lengua. Eso es un misterio del Señor, que Él desata su palabra, su voluntad y su gloria en ese momento de adoración, cuando nosotros pues estamos desatando misterio. Porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué habla tanta lengua? Gloria a Dios. De voz, me llega a la mente voz, una sierva, que andaba con Ruth, creo que era.
y vio la unión con un hombre que tenía posiciones económicas. Le doblaba la edad. Dice Dios, era mi diseño porque será su ayuda idónea. Y un mecanismo de yo de manifestar mi gloria era ciertamente hacerle entender a ellos, fuera de la duda razonable, fuera de lo que es la propia lógica humana, ni lógica divina. Y era el mecanismo del Señor bendecir esa sierva. Gloria a Dios, riquezas guardadas. Ahí entra el principio de las riquezas que están guardadas en manos incorrectas. Pero también entra el principio de la riqueza que están guardadas en manos correctas, que hombres que tienen posiciones económicas, mujeres que tienen posiciones económicas, que yo le entregué, pero que ciertamente no ha llegado el complemento, no ha llegado la pareja. Tú eres la pareja, te dice Dios, sumérgete en mi presencia, entra en intimidad conmigo y yo te revelaré quién es ese hombre o esa mujer, que tú no tendrás que trabajar riqueza porque yo se la entregué a él. Los misterios del reino de Dios son revelados a aquellos, quienes yo he diseñado que son a mi profeta. Por tanto, mucha gente están descalificando a los profetas cuando ellos fui que los escogí para impactar, direccionar a multitudes. El que no cree en los profetas no cree en mí, dice Dios. Por tanto, no no, la puerta no se le abrirá. Creed en Dios, creed a su profeta y seréis prosperados, dice Dios. Gloria a Dios. A los demás digo yo, no el Señor. Si a un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Escuchen esto, señores. Para los que toman las decisiones precipitadas y abandonan a esas mujeres, pagan el precio. Dios ciertamente lo que está es preparándolo a ustedes, entrenándolo a ustedes, y este es el mecanismo que Dios utiliza. A cada quien Dios lo prepara de una manera diferente. Dios permite diferentes escenarios para preparar a sus ungidos, para preparar a sus guerreros, para prepararlos para la acción, para despojar a los demonios, para exhibirlos públicamente, así como Cristo lo hizo. Por eso cada quien tiene un don diferente y un llamado diferente para Dios glorificarse de manera extraordinaria y de manera particular. Cada uno somos especiales para Dios. Me dice que lo diga usted. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Aún los hijos son santificados, son apartados por el poder del Espíritu Santo para conocer la presencia de Dios, porque ellos también son parte de la promesa. Lo que Dios hace, lo hace completo. No solamente está pensando en el esposo o esposa, incrédulo o apartado, sino también en los hijos que fruto de esa relación se dieron en el tiempo, aún sin conocer a Dios. Ya estoy entrando en revelaciones y misterios no revelados. No va a aparecer en el libro eso. Mientras que ahora son santos, dice Dios. Aun cuando tú ves tus hijos o tus hijas que son impuros, que son impíos, el Señor te dice son santos. Porque lo que está en la agenda escrita, en la agenda eterna, no es eso. En la agenda eterna dice que ese es tu esposo o esposa y que tus hijos iban a ser ministros. Por tanto, tú tienes que seguirle creyendo de que ciertamente, aunque las circunstancias obviamente sean otras y ellos ciertamente tengan unos matices y unos caracteres no transformados, porque el enemigo se ha levantado, ciertamente eso no será el final. Porque Dios dice, yo haré la obra, yo soy quien transformo, yo soy quien llamo, yo soy quien santifico, yo soy quien purifico. Ciertamente la salvación es individual, pero Dios demanda muchas veces en la pareja, en los cabezas de familia, en los sacerdotes de casa, que es el hombre y la esposa, en que ciertamente deben clamar, deben venir delante de mi presencia por sus hijos, porque yo demandaré de sus manos la sangre de sus hijos. Específicamente cuando otros no han tenido conciencia de quién yo soy. Gloria a Dios, ni han tenido conciencia del pecado. Gloria a Dios. Pero si el incrédulo se separa, pues sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó Dios. Vamos a explicar esto de la manera correcta, porque ha sido muy mal interpretado. Mucha gente decide separarse por su propia voluntad sin tomar en cuenta qué es lo que Pablo quiso decir aquí en esta carta a los Corintios. Dice que si el incrédulo o incrédula quiere separarse, pues separe, porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó Dios. El caso que le determino de plantear que si tú tienes es movido por Dios para que te separe, y él que lo está haciendo, hazlo, porque Dios va a empezar a trabajar por un propósito, por un motivo, por una causa. Dios está permitiendo que tú te separes porque quiere trabajar el corazón de ese hombre o de esa mujer, y una forma de hacerlo es tú separándote de él, para que él aprenda a confiar en Dios y entienda que tú llevas una carga y que ciertamente no estaba valorándola, no está. El texto de Ruth que le voy a mencionar, que se me pasó presentárselo en la intervención, de Ruth capítulo 2. Ruth, en la Biblia, Ruth, Boaz y Ruth son personajes que aparecen en el libro de Ruth, para la redundancia. Boaz se casó con Ruth, era una viuda moabita y tiene un hijo llamado Obed. Obed es el padre de Isaí y el abuelo de David.
Boaz era un rico terrateniente de Belén, era conocido por su generosidad y su apego a la ley de Dios, era pariente del difunto esposo de Noemí, la madre de Ruth. Entonces Dios orquestó un plan para que Boaz se casara con Ruth y le diera un hijo. Ella estaba trabajando por una situación económica. Muchas veces Dios utiliza esos esquemas para unir a parejas. Gloria a Dios. Y Dios, cuando dice que te va a bendecir, utiliza cualquier esquema que él entiende que es correcto para bendecirte, ¿verdad? Boaz compró todo lo que le pertenecía al esposo de Ruth y a sus hijos. Ruth quedó embarazada y dio a luz a Obed. Noemí se encargó de criar a Obed, y Obed fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Para que ustedes tengan una idea de ese personaje de Boaz que el cual le hablé. Estaba haciendo, o no estaba honrándote, hombre o mujer, y Dios le va a poner a llevar a él o a ella su propia carga para que le conozca. Dios me dice en estos días, es que cuando no me obedecen, yo permito que el reino de la tiniebla toque a muchos de mis siervos que yo estoy llamando para transformarlo, y ellos no quieren obedecerse ni obedecer por la buena. Entonces Dios permite que el reino de la tiniebla los toque. Una forma de hacerlo es sacando el intercesor que tienen en casa, en la cabeza, para que el enemigo toque sus vidas y ellos puedan encontrarse con la realidad y tengan que entregarse de corazón ante mi presencia. Mucha gente que le gusta estar andando con la muletilla, no, como mi esposo es un hombre de hielo, ahora pues yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, como mi papá o mi mamá, ellos son gente de Dios, yo soy cubierto por medio de la oración de ella. Mentira, hay un momento donde Dios permite que el mal te alcance. Porque la salvación es individual, cada quien tendrá que llevar su propia carga, como dice Dios. Dice aquí, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Las diferentes teorías que nosotros cantamos tienen que ver con esto. Y lo que le termino de argumentar con relación a los llamados, hombres y mujeres que estuvieron en el mundo, pero ciertamente esos son los hombres y las mujeres que Dios tenía diseñado para ti. Tú tienes que hacer el rescate. Dios pone en tu mano la capacidad de irlos a rescatar. Y luego que tú los rescatas, pues entonces Dios lo limpia y te lo entrega santificado. Pero tú tendrás que pagar un precio. Mi alma alaba al Yahweh. Cásate con una ramera, le dijo Dios sea. Mi alma alaba. Es una historia de amor impresionante que debes tomarse como referencia en cuanto a lo que es el principio del perdón, que muchos no saben tratar con esto. Es para Dios glorificarse. Aquí hay un misterio no descifrado. Dice, ¿por qué sabes tú si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó, así haga. Aquí hay un misterio no descifrado que yo con la ayuda del Espíritu Santo le voy a ayudar a traer la palabra que Pablo quiso revelar acá. Este misterio de la teoría de la unidad sin conciencia, que ese es otro principio que tengo por ahí que le voy a desarrollar. Principio de la teoría sin conciencia. Escuchen esto, señores. Principio de la teoría sin conciencia. Yo le he puesto esta palabra. Esta teoría, según la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, implica que, desde la perspectiva general, el matrimonio es uno, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y la única nota discordante que lo diferencia con el pacto sagrado desde una posición de fe, de servicio directo a Dios, es si el diseño es distorsionado. Dígase más bien que la relación se estableció con ambas personas del mismo sexo. Entonces ese no es el diseño de Dios, ese es el diseño del infierno. O que también se esté practicando poligamia, o sea, la relación de un hombre con varias mujeres y viceversa, como la practicaban en la ley. Y esto todo ocurrió por causa del pecado, pues Jesús dijo, no, al principio no fue así. Es decir, un hombre con varias mujeres al mismo tiempo y viceversa, y que el matrimonio haya tenido otros matices o motivaciones para relacionarse, para entablarse, que no fue el amor puro y sincero, el unirse para procrear, porque haya existido el elemento de la manipulación, el engaño, la brujería, el incesto. Desde esta perspectiva el matrimonio es uno y es el diseño divino. Gloria a Dios. ¿Tú quieres que ustedes confíen en eso? El principio de la duda razonable en el matrimonio, dice el apóstol Pablo, yo le he puesto esto, el principio de la duda razonable en el matrimonio. Dice Pablo, ¿qué sabe tú, mujer o hombre, si quizás harás algo esposo o esposa? El apóstol Pablo plantea lo que está ventilando, como decimos los abogados, es el principio de la duda razonable. La duda razonable no es una duda basada en compasión o prejuicio,
Porque hay mucha gente que malinterpretan el principio de la duda razonable. Y ay, pero es que él es mi esposo o esposa. Y tienen tanta misericordia que ellos se vuelven en masoquistas, aguantándole golpe a ese hombre o a esa mujer, aguantándole maltrato verbal y psicológico. Hay un tema en el canal de YouTube, ustedes lo pueden buscar, que se llama la comprensión correcta de la misericordia, porque hay gente que quiere tener más misericordia que Dios. Entonces, eso se llama ser ignorante, se llama ser ingenuo. Y sabemos cuál es la condición de los ingenuos, que le hacen nido en su cabeza. Una mala comprensión de la voluntad de Dios es eso. O ella pegándole los cuernos, él pegándole los cuernos de manera reiterada, de manera permanente en la calle, y ellos no toman la decisión o la determinación cuando llega el momento que Dios le dice, sepárate, suéltate, déjame a mí trabajar. Cuando Dios te dice sepárate y quédate sin casar, porque es una prueba que estoy haciendo. Dios solamente lo que está pidiendo es suéltame la carga a mí, porque yo te la permití que tú la llevaras por un tiempo y no he visto el resultado. Yo he escuchado tu oración y tu oración ciertamente me ha movido a mí a misericordia, pero espérate, mi misericordia se ha alejado de mí para con esa persona porque mi ira se ha activado y yo la voy a enjuiciar. Yo le voy a hacer entender a él o a ella quién yo soy. Y una forma de yo hacer esto es sacándote a ti del escenario, porque mientras tú estés ahí, habrá una obstrucción en cuanto a mi voluntad. Gloria a Dios. ¿Agarraron eso? Es por esta causa que Dios le dijo a muchos profetas, y tú tienes más misericordia que yo. Hay gente clamando por esposo y esposa, y Dios le está diciendo, sepárate. Hay gente que está clamando por esposo y esposa, y Dios le está diciendo, sepárate, porque yo quiero trabajar, déjame ir a trabajar. Ay, Señor, ten misericordia. Y Dios le dijo, pero tú tienes más misericordia que yo. Pero este es el tiempo donde yo quiero trabajar, entonces tú sigues clamando y corriendo. Señor, hay que pedir bajo la dirección. A mí me gusta orar en el Espíritu. Bajo la dirección y guía. Es que la Biblia dice que los hijos maduros de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces, ahí ves tanta gente orando por un hombre o una mujer que se fue. Y yo diciéndole, deja eso, que se vaya. Porque si yo fui que lo diseñé y yo te he dicho que ese es o que esa es, y al caso yo no estoy viendo lo que está ocurriendo, déjalo que se vaya, porque yo te lo voy a traer dando gritos y lo voy a avergonzar y lo voy a confundir. Va a tener que venir humillado ante ti, porque a ti es que yo estoy usando para rescatarlo a él. Suéltame la carga, Dios, te dice hoy Dios en esta hora. Suéltame la carga, te dice hombre de Dios, suéltame la carga, te dice Dios. Mujer de Dios, suéltame la carga. Deja de pedir misericordia y déjame trabajar. Gente se entera que mandan a la iglesia entera a meterse en la ayuno y oración por un rebelde. Déjalo. Gloria a Dios. Principio de la duda razonable. Principio de la duda razonable. Agarren eso. El principio de la duda razonable. Principio de la duda razonable. Gloria a Dios. Principio de la duda razonable. El principio de la duda razonable, repito, no está basado en la razón tuya ni en el sentido común. La duda razonable está lógicamente conectada a la evidencia o ausencia de evidencia. Cuando decimos que hay ausencia, que hay presencia o ausencia, hay evidencia o ausencia de evidencia, o cuando ese hombre o esa mujer no está dispuesto a dar fruto digno de arrepentimiento, y cada más día se convierte en una piedra de tropiezo, en una piedra en el zapato, y lo que te hace es la guerra, está usado del enemigo. Y tú no hay ninguna vía o forma de que ese hombre te obedezca, ni que tampoco se ponga de acuerdo contigo. Suéltalo. Deja a Dios. O sea, probar más allá de una duda razonable no implica prueba hasta una certeza absoluta. Aquí la última palabra la tiene Dios. Señor, pero que yo estoy clamando y tú no me respondes. Deja Dios trabajar. Él tiene la última palabra. Busca la orientación. Entra en intimidad. Y busca un hombre o una mujer que tenga la verdadera iluminación y revelación de este tema. Porque hay unos consejeros que son del diablo. Ellos no pueden darle lo que no tienen. Gente en codicia, en lujuria y en afanes temporales diciendo que son consejeros matrimoniales que vienen y te dicen 4 lenguas y ramos, pero no tienen ellos testimonio y te van a edificar a ti, por Dios, fuego extraño. Es un asunto de sentido común. El sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de vida cotidiana y decidir con acierto. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos el Espíritu Santo. Dios tiene su consejero, Dios tiene su ministro que dominan los temas, por Dios. No nos dejemos confundir.
por fábula, por doctrina barata, de gente que hace mucho que el enemigo lo derribó y quieren ellos que venir a edificar a otro. Mentira del diablo. Usted no puede edificar, usted no puede dar de lo que no tiene. Dice Pablo, esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la circuncisión nada es. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino es guardar los mandamientos de Dios. Señores, ¿qué era la circuncisión la circuncisión y la incircuncisión en el pensamiento judío? ¿Qué significa? ¿Qué significado tenía la circuncisión para la cultura judía? La circuncisión y la incircuncisión para los judíos de aquella época era tanto un acto espiritual, ya que era una señal física de su pacto con Dios, y un requisito previo para el cumplimiento de la orden de producir descendencia. Por tanto, se le cortaba el crepúsculo, aparte del glande, en cuanto al hombre, el pene. Jesús fue circuncidado al 8º día. Era la cultura. La circuncisión en el Antiguo Testamento, existen referencias de numerosas referencias en la Biblia hebrea, la obligación de la circuncisión. Por ejemplo, en Levítico 12:3 dice: y al 8º día se circuncidará el niño y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, era parte de la ley, era una ley ceremonial que se practicaba, una ley ritual. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con la religión, señores? La circuncisión es una antigua práctica quirúrgica, repito, donde se intervenía un signo de identidad en algunas religiones. Era, por ejemplo, en la religión del pueblo de Israel, en los hebreos, era practicada por el sacerdote que hacía las veces de médico. Hacía las veces y cortaba la capa de la piel que cubre y protege la cabeza del glande, o sea, del pene. Cuando esto ocurría, pues entonces tú quedabas bajo el rito de la circuncisión, porque se derramaba sangre. Se derramaba sangre. Y esto se hacía al 8º día después del nacimiento. Cada uno, dice Pablo, en el estado en que fue llamado, en el quédese, dice Pablo. ¿Qué significa esto? Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado así, permanezca para con Dios. Uno de los textos que ha sido muy mal interpretado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí a la iglesia en Corintios?